Regresamos con el experto en Derecho Internacional Emilio Figueredo, director del portal analítica.com, ex embajador de Venezuela en la ONU en el litigio que ha mantenido este país históricamente con su vecino Guyana. Un litigio que ha vuelto a colación en estos días. Guyana ha dado una concesión a ExxonMobil para buscar petróleo en una cuenca, que es la cuenca de Guyana con Surinam, que según estudios del Departamento de Geología de Estados Unidos, podría tener unos 12.000 millones de barriles de petróleo convencional. Es una cantidad importante, equivaldría a algo así más o menos al 10% de lo que tiene hoy en día en reservas probables un país como Brasil. Doctor Figueredo, en este contexto el petróleo otra vez cae en el medio de la geopolítica internacional. Usted había señalado hace poco que Cuba ha jugado un papel crucial allí y lo va a jugar Estados Unidos. Por cierto que recientemente el gobierno de Estados Unidos apoyó a Guyana en la nota de protesta que le envió a Venezuela por la intromisión de Venezuela en esta exploración. ¿Cómo es este ajedrez allí? Bueno, esto diríamos que es una tragedia diplomática. Demuestra que una de las mayores falencias, una de las mayores carencias de este régimen en todos los años, ha sido la ausencia de una política exterior en función de los intereses del país, porque la única política exterior que tuvieron fue en interés de la propagación ideológica de la revolución bolivariana. Y no hubo personas competentes manejando, digamos, la visión geopolítica de los intereses de los países. Los países no tienen amistades, los países lo que tienen son intereses y todos los países, se llaman Brasil, se llaman Guyana, se llaman Estados Unidos, lo que primero que hacen en su política exterior es preservar sus intereses en el contexto internacional, independientemente de las cooperaciones y todos los otros mecanismos que vienen debajo de eso. Entonces, con Guyana particularmente, la búsqueda no fue encontrar una solución, un arreglo práctico y satisfactorio que se ha podido lograr con el peso que tenía este gobierno en el momento de los aumentos de los precios del petróleo, en fin, cuando podía ser una política importante, sino que simplemente lo pretendieron llevar como una especie de solidaridad entre países socialistas. Solidaridad entre países socialistas que ha resultado una burla, porque ni el gobierno venezolano del presidente Maduro se enteró que en el momento que entró en la presidencia, ya Estados Unidos y Cuba estaban negociando en Canadá, pero tampoco sabía cuál era la relación particular y especial que existía entre Cuba y Guyana. Y no es en función de una pretendida solidaridad socialista internacional, sino que Cuba lo que estaba era defendiendo sus propios intereses que dependen, como lo dije hace un rato, de una relación histórica muy antigua entre Cuba y Guyana. Entonces, ¿qué resulta ahora? Que Cuba, Estados Unidos y Guyana, los tres coinciden en mantener una posición contraria a los intereses de Venezuela. Y entonces, ¿quién fue el tonto útil en esta circunstancia, para calificarlo de una manera? El tonto útil fue quien está manejando esto, que cree que el mundo se mueve de una cierta manera sin darse cuenta que la realidad que mueve las relaciones internacionales ha sido siempre el interés particular de las diferentes naciones. Entonces, eso es una mezcla de ignorancia y una mezcla de candidez y finalmente, yo quiero usar una palabra más fuerte, una inmensa estupidez. Esa campaña exploratoria de Guyana que, como usted ha descrito, se está en una concesión que toma parte de la plataforma venezolana. ¿No será una provocación del gobierno de Georgetown para buscar una salida definitiva a este diferendo que para ellos no existe, sino que le mantiene Venezuela, para quitarse encima a Venezuela? Claro, eso definitivamente se invirtió el juego. Venezuela siempre tuvo la ventaja de que tenía una presión para obligar a una negociación que rechazaba cualquier inversión. Al rechazar cualquier inversión, porque la cuestionaba, los inversionistas que son prudentes no invertían. En 2004, el presidente Chávez dijo que para el desarrollo de Guyana ellos no iban a objetar más nunca cualquier inversión que se hiciera temporalmente en la zona en reclamación. O sea, que quitó la única arma de presión que teníamos. Ahora, hay que ser un poco autocrítica con Venezuela también. Es decir, yo puedo tener un arma de presión, pero tengo que buscar una solución, porque yo no puedo tener indefinidamente dejando correr un problema sin encontrar una solución. Y en ese sentido,
no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores han sido muy irresponsables en el manejo de la relación con el caso de la reclamación del Esequibo, hasta el punto de que consideraban que el único problema importante de Venezuela era con Colombia. Y no se dan cuenta que el futuro de Venezuela no está en el Golfo de Venezuela, ni está en la frontera con Colombia. El futuro de Venezuela está en el Orinoco, en las bocas del Orinoco, en la faja del Orinoco y en la zona petrolera de la plataforma continental del Tamacuro. El futuro de nuestros hijos, el futuro energético, de recursos, está ahí. Y los venezolanos no tienen la menor idea de la importancia estratégica que tiene eso para el futuro de nuestra nación. Y eso ha sido una irresponsabilidad tanto de los gobiernos venezolanos, y ahí meto muchos en la olla, salvo el Raúl Leoni, que hizo una línea. El gobierno al cual usted representó también fue culpable de eso. Pero el gobierno que representé por lo menos se sentó a negociar y encontramos una solución. Y el gobierno estaba dispuesto a apoyarlo, pero el país político no. Porque cualquier cosa que no fuera obtener el 100% de la reclamación, lo cual a mí me encantaría que fuera posible, pero empezando, vamos a sacar una historia que la gente debe saber. El propio Libertador, en 1815, en un decreto en Angostura, fijó la frontera no en el Esequibo, sino en Fuerte Moruca. Y se mandó... ¿Dónde es Fuerte Moruca? Fuerte Moruca es al oeste del Esequibo, y justamente ahí, en esa zona, es que nació, cercana a esa parte, nació la canciller actual de Guyana, Caroline Briquet, nació en el territorio en reclamación. Y mandaron a Alejo Fortique, un personaje, a Londres, y negociaron la frontera en ese sitio. Y los ingleses la aceptaron. Y cuando regresó a Venezuela dijo, no, o el Esequibo o nada. Bueno, y ahí empezó no solamente Moruca, el Esequibo, Schomburg, etcétera, y llegaron casi hasta las bocas del Orinoco. Imagínense ustedes, cuando hubo el laudo de 1899, en Caracas se celebró con champaña que no hubiéramos perdido el Orinoco. Entonces, ¿qué podemos hacer con un país que tiene tal nivel de ignorancia, que tiene tal nivel de indiferencia frente a la preservación de su patrimonio, el patrimonio de sus hijos, que es el territorio de la nación? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que estamos haciendo, seguir explicando y movilizar a la gente para que se den cuenta que esto no es un pedazo de tierra por ahí, más allá del Tamacuro, sino que es el futuro de los venezolanos, el futuro del desarrollo de Venezuela, mientras el petróleo sea una fuente primaria de energía y de recursos, está ahí. ¿Y qué va a pasar? Que el petróleo venezolano, si sigue esta situación, va a ser explotado por ExxonMobil en la plataforma continental venezolana para beneficio de Guyana y no para beneficio de los venezolanos. Más tonto no se puede ser. Y los cubanos seguramente se darán cuenta de decir, bueno, ya a esta ubre no le podemos sacar más leche, vamos a hacerla que los guyaneses nos pagan los servicios que le hemos dado para que los venezolanos no actuaran como han tenido que actuar con Guyana. Al regreso de esta pausa me gustaría repasar la política internacional de Venezuela frente a otras organizaciones regionales. Estamos conversando con el experto Emilio Figueredo. Él es profesor en Derecho Internacional e internacionalista y también ex diplomático que representó a Venezuela en el litigio ante la ONU con Guyana. Esto es Análisis Venezolano. Ya regresamos. ¿No tienes crédito? ¿Tienes mal crédito? Los aprobamos a todos, sin Social Security. Tenemos tu tipo de vehículo. Síguenos en Facebook. Llámanos o visítanos. No te arrepentirás. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica
al mayor y al letal.